Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a intentar aplicar la inteligencia artificial para predecir ganadores de combates de la UFC. En concreto vamos a intentar predecir el ganador del combate del 17 de febrero entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski. Para ello crearemos y entrenaremos varios modelos de Machine Learning y también crearemos una pequeña red neuronal. ¿Creéis que estos modelos nos van a decir quién va a ser el ganador antes de que se celebre la pelea? Hacedme saber en los comentarios quién creéis vosotros que va a ganar la pelea. Así que nada, vamos al ordenador. Vale, ya estamos aquí. Para crear los modelos de inteligencia artificial y que sea sencillo también vosotros poder verlo, voy a utilizar la aplicación de Google Colab, ¿vale? Que es una aplicación donde podemos ejecutar código Python de una forma sencilla, todo el mundo sin tener que instalarnos nada en nuestro ordenador. También dejaré un link referenciando a este cuaderno de Google Colab para que podáis verlo concretamente y no tengáis que ver el vídeo una y otra vez. Como veis, dentro del propio cuaderno hay bastante texto en el cual voy explicando todo lo que voy haciendo paso a paso. Lo primero sería definir qué es Machine Learning. Bueno, pues Machine Learning es la rama de la inteligencia artificial que basa la idea en que se puede enseñar a las máquinas a través de grandes cantidades de datos. Entonces las máquinas podrán detectar patrones en esos datos y también tomar decisiones a través de esos mismos datos con la mínima intervención humana. Imagina que quieres enseñar a un niño a diferenciar entre manzanas y naranjas. Le puedes ir dando, por ejemplo, datos como por ejemplo que las manzanas suelen ser verdes y rojas y las naranjas pues suelen ser del color naranja. También le puedes ir pasando distintas fotos y diciéndole, mira, en esta foto hay una naranja o en esta otra foto hay una manzana. Al final, el objetivo del niño, el objetivo final es que cuando tú le enseñes una naranja o una manzana que no haya visto nunca, sepa y pueda identificar si es una manzana o si es una naranja. En nuestro caso, les proporcionaremos a los distintos modelos de Machine Learning información o grandes cantidades de información de peleas que han ocurrido en el pasado. Ahí además les proporcionaremos como el resultado de la pelea. Les proporcionaremos información como por ejemplo la edad de los participantes, también por ejemplo la altura de los mismos o incluso la media de golpes de los participantes hasta el momento del combate. Y para ello vamos a ir viendo poco a poco este cuaderno de Python. Lo primero de todo es encontrar un gran dataset en el cual nos proporcione toda esta cantidad de datos. Vale, en este caso, gracias a Kaggle, ¿vale? Una plataforma en la cual se crean un montón de modelos de Machine Learning, podemos obtener este dataset, ¿vale? Dejaré los links en la descripción y simplemente nos tendremos que descargar estos 4 CSVs y cargarlos a Google Colab. Aquí hago un pequeño paréntesis de la definición del problema y lo que queremos conseguir, ¿vale? Y aquí podemos ver un poco la estructura de las distintas tablas que acabamos de cargar. Como por ejemplo podemos ver una tabla de eventos, una tabla de peleas, una tabla de estadísticas de la propia pelea y una tabla de luchadores. Sobre todo me quiero centrar en la parte del preprocesamiento de datos, cómo es la limpieza de datos y después en la construcción de los distintos modelos y la evaluación de los mismos. Así que nada, ya simplemente pues, nos tocaría cargar los datos a través de la librería de pandas, bastante sencillo como podéis ver. Y bueno, voy a crear una serie de funciones que me van a ayudar a la construcción de un primer data frame. Aquí por ejemplo, bueno, no os voy a explicar todas, pero aquí por ejemplo hago un data frame que calcule la edad del luchador en el momento del evento, porque claro, el data frame que tenemos de fighters, ¿vale? De los luchadores, nos da la edad del luchador en el momento actual, pero eso no nos interesa porque tenemos información igual de un combate de 1995 y claro, el luchador igual en ese momento tenía 25 años, pero actualmente igual el luchador tiene 50 años, entonces nos interesa para entrenar el modelo de la mejor forma posible la edad del luchador en ese momento. También para calcular las estadísticas de forma, bueno, en el momento del combate también y demás. También para calcular el récord del luchador, es decir, cuántas victorias y cuántas derrotas tenía justo antes del evento o del combate. Aquí, bueno, aquí empleo un poco todas esas funciones que he ido creando anteriormente y las utilizo para crear un data frame final. Un data frame final. Y aquí todas esas funciones que acabo de comentar y en la fila de aquí simplemente quiero que veáis un ejemplo de cómo sería o de las estadísticas cómo irían quedando.
Por ejemplo, aquí tenemos en un luchador el 380, ¿vale? Que es el que me he centrado, cómo va avanzando de edad a medida que va teniendo distintos combates, 24 años, 24 años, 24, 25, 26, 26, y cómo al principio pues tiene 0 victorias, luego aquí tiene una victoria, o sea, ganó el anterior combate anterior, 2 victorias, 3 victorias, 4 victorias, 5 victorias. Como las estadísticas se van acumulando, que es importante tener las estadísticas y sobre todo el dataset de una forma correcta para que luego el modelo de datos nos prediga de forma correcta el ganador de los combates. Una vez que tenemos ya creado ese primer dataset, simplemente vamos a hacer una limpieza de datos. Vamos a intentar filtrar datos que igual no nos interesen o igual valores que tengamos nulos, tenemos que saber cómo lidiar con ello. Un primer filtrado de datos que vamos a hacer es quitarnos toda la información que tengamos de combates femeninos. Bueno, ¿por qué os preguntaréis? Bueno, primero porque representan un porcentaje muy bajito de la información que tenemos. Y segundo, porque yo entiendo, desde mi desconocimiento, que los combates femeninos son distintos que los combates masculinos, puesto que, bueno, simplemente tienen otras características que los masculinos no tienen. Entonces, de esta forma, creo que se va a entrenar mucho mejor el modelo si quitamos estos datos. Además de quitar todo el género femenino, también vamos a dropear algunas columnas, como por ejemplo el género, que como ya solo vamos a tener género masculino, pues nos va a dar igual y no nos interesa, y también la fecha del evento, porque la fecha del evento no nos aporta ninguna información relevante respecto al modelo de datos, para la creación del modelo de datos, dado que realmente un combate, si tú no sabes los nombres, tú no sabes quién combate y solo te enseñan las estadísticas de los luchadores, te da igual la fecha del evento. Tú vas a intentar predecir el ganador en base a las estadísticas y te da igual la fecha del evento. Vale, lo siguiente que vamos a intentar hacer es simplemente hacer un tratamiento de los nulos, es decir, en el dataset tenemos igual información o nos falta información para algunos luchadores o para algunas peleas concretas. Nos pueden faltar pues tanto igual los centímetros de un luchador, como la altura, como el número de golpes, como por ejemplo también el tipo de lucha que tiene el luchador, y esto lo tenemos que tratar. Por ejemplo, esta es una distribución del tipo de lucha de los luchadores. Como veis, el 0 sería que no tiene ningún tipo de lucha y tenemos que saber cómo tratar con ello, ¿vale? Para ello simplemente lo voy a poner como que es desconocido y ya está. En este caso es así de sencillo. Y por ejemplo también con el tipo de pelea que es. Como veis, los nulos en este caso, en ambos casos, representan una proporción muy bajita. La mayoría de las peleas tienen el tipo de lucha, o sea, el tipo de combate y el tipo de lucha del luchador. Así que no nos debería preocupar demasiado. También hay otro tipo de nulos, como por ejemplo nulos en las estadísticas, como por ejemplo en las columnas de edad, aunque también representan una proporción bastante bajita. Aún así, vamos a tratar con ellos y lo que vamos a hacer con estos tipos de nulos, tanto las edades como los nulos de los campos que son estadística, simplemente lo que vamos a hacer es rellenar esos campos nulos por la media, ¿vale? Para que en este caso no nos afecte y simplemente con el valor medio no nos afecte demasiado al modelo y pueda seguir teniendo un dato útil para poder intentar predecirlo. Vale, aquí hacemos una codificación de las variables categóricas, es decir, nosotros a una máquina no le podemos decir el tipo de pelea es pesada y demás. Tenemos que pasarle números, que es realmente lo que entiende un ordenador. Entonces lo que vamos a hacer en este apartado de aquí es convertir esas variables categóricas en números. Y por último, vamos a hacer una normalización de los datos. Esto se realiza porque hay ciertas columnas que los números son mucho más altos que otros y como al final por detrás de estos modelos de Machine Learning opera una estadística, lo que va a realizar es que esas columnas tengan una importancia mucho mayor que otras que podrían ser igual o más importante. Pongamos un ejemplo. La columna de centímetros o de la altura de los luchadores en centímetros, bueno, la media ¿cuál va a ser? Será unos 180 o 190 centímetros, ¿no? Por ahí. Y el número de victorias, pues que va a ser unos 10 victorias, una cosa así. Entonces, si al final tú estás haciendo por detrás cálculos estadísticos que lo que haces es multiplicar por los valores de esas columnas, si tú multiplicas 10 por 180 son 1800. Si tú multiplicas 10 por 10 son 100. O sea, va a tener mucha más incidencia, en este caso, si no normalizamos la columna de altura, que por ejemplo la columna de victorias, que en mi opinión igual debería ser más importante. Entonces, por eso se hace una normalización de los datos, para que los datos en sí no sobresalgan unos de otros. Las columnas van a quedar todas muy parecidas. De hecho,
creo que lo podemos mirar. Vale, si hacemos un head, como veis, hemos hecho una normalización de los datos y todos los datos son muy parecidos, no hay ninguno que destaque mucho más. Bueno, esta no hemos hecho la normalización porque es una variable categórica, entonces no sería necesario, pero el resto, pues veis que no supera ninguna el 1. Y esta es categórica y este es el target, que es lo que estamos intentando predecir. Vale, antes de realizar el modelo de Machine Learning, lo que tenemos que hacer es una división del dataset. Tenemos que hacer dos divisiones. Uno, todo esto que sabemos antes de la pelea, estadísticas del luchador, el número de strikes, el número de victorias que tiene el luchador antes de la pelea y demás, y lo que queremos predecir. Por lo tanto, vamos a separar el modelo entre las estadísticas y lo que sabemos antes de la pelea y lo que queremos predecir, que es quién va a ganar, básicamente. Y además, tenemos que dividir ese dataset que nos queda en un dataset de entrenamiento y un dataset de testing, ¿vale? Esto se hace porque si tú a una máquina o a un modelo de Machine Learning le enseñas todos los datos, cuando tú vayas a probar el modelo sobre esos mismos datos, como ya les has enseñado esos datos y le has dicho, oye, esta pelea quedó con este resultado, pues si intentas evaluar el modelo sobre esos mismos datos, te va a dar que el modelo es muy bueno. Hay que intentar pensar que el modelo de Machine Learning es como un bebé. Siguiendo la analogía anterior del niño que queríamos enseñar a diferenciar naranjas de manzanas, sería como enseñarle con unas naranjas y unas manzanas concretas, y para saber si ha entendido perfectamente a diferenciar naranjas y manzanas, le enseñáramos otra vez las mismas piezas de fruta, en vez de enseñarle naranjas y manzanas distintas. Entonces, en este caso, le ponemos más a prueba al niño enseñándole piezas de fruta distintas que no las mismas piezas de fruta con las que le hemos enseñado. En este caso vamos a utilizar unos cuantos para probarlo y además así vais a ver lo fácil que es, una vez que tienes el dataset claro, que es un poco la parte más tediosa, lo fácil que es la construcción de modelos de Machine Learning. Aquí, en esta primera parte, lo que estoy haciendo es entrenar esos modelos y como veis, solo le estoy dando las partes de train, ¿vale? Xtrain y eTrain. Xtrain quiere decir que le estoy dando las partes de las estadísticas de los luchadores y eTrain le estoy dando el resultado de esos combates. Es muy parecido en casi todos los modelos, lo que pasa es que por detrás utilizan estadísticas distintas para intentar predecir el resultado de la pelea. Y aquí vamos a evaluar qué tal predicen todos estos modelos el resultado de la pelea. Y como veis, los resultados de todos estos modelos de Machine Learning no son tampoco nada del otro mundo. De hecho, ninguno de ellos llega por encima del 70%, ¿no? El más alto es regresión logística, Logistic Regression, y SVC, ¿vale? Que tienen un 67,50% de acierto. Esto quiere decir que pues, de cada 3 peleas que le damos todos los datos, nos acierta 2, que no está nada mal, pero claro, hay a veces peleas que es muy fácil, si tú sabes predecir, es muy fácil saber quién va a ser el ganador. Y como bonus vamos a hacer una red neuronal con la librería de Keras. Como veis es también bastante sencillo, vamos a utilizar ya librerías también en Python, que ya están todo creado y la estadística por detrás también está creada. Y nada, simplemente tenemos que inicializar el modelo. En el siguiente apartado le vamos a añadir las distintas capas de la red neuronal y ya simplemente pues nos queda entrenar este modelo y evaluarlo, ¿vale? Como veis, bueno, lo acabo de correr y nos da, bueno, un acierto también del 67% más o menos, como nos dio anteriormente pues Logistic Regression y SVC. O sea, bastante parecido, tampoco es que mejore mucho lo que ya teníamos anteriormente. Vale, y vamos a utilizar 3 modelos para intentar predecir la pelea entre Volkanovski y Ilia Topuria. Vale, para predecir una pelea que va a ocurrir, pues simplemente le tendremos que pasar al modelo pues, todos esos datos de la pelea. Pues, por ejemplo, que Volkanovski tiene 35 años, que los centímetros o lo que mide es esto, que pesa 145 libras, sus estadísticas como luchador, que ha ganado 26 peleas y ha perdido 3, etc. Y lo mismo con Ilia Topuria. Después de crear el ejemplo de dato, simplemente tendremos que aplicar la misma codificación que aplicamos cuando entrenamos el modelo para las columnas categóricas, que en este caso son estas 3 que veis aquí. Y también tendremos que normalizar estos datos, ¿vale?
para que nos quede como nos quedaba el dataset antes de entrenar. Bueno, como veis, así es como nos queda finalmente la fila que queremos predecir y ya simplemente podemos predecir el modelo. Vale. Vamos a predecir el modelo, una de las tres que más acierto nos han dado, como por ejemplo son Logistic Regression, Random Forest y la red neuronal. Entonces nada, vamos a ver qué nos ha dado. Vale, por ejemplo, Logistic Regression nos dice que con un 65% de seguridad va a ganar Ilia Topuria, ¿vale? O sea, no lo tiene tampoco muy claro, pero sí que piensa que va a ganar un poquito, o sea, que le da un poquito favor a Ilia Topuria, al georgiano español. Si bajamos un poquito más, Random Forest no tiene ni puñetera idea. O sea, le da 51% de posibilidades a Volkanovski y 49% de posibilidades a Ilia Topuria. Y la red neuronal, finalmente, bueno, no solo nos da una clase, que es la clase 1, pero nos da con un 91% de posibilidades de que gane Ilia Topuria. Así que, bueno, más o menos los modelos de Machine Learning, como veis, tampoco es que lo predigan, todos no tienen una predicción, la misma predicción, y todos tienen, cada uno tiene su predicción, porque igual el Logistic Regression se ha basado más en el número de victorias, y este se ha basado más igual en el número de golpes que ha dado, o la media de golpes que ha dado por pelea, o este se ha basado igual en la edad, etcétera. Cada uno se ha podido basar un poco en lo que el propio modelo ha considerado oportuno. Entonces nada, si vemos un poco las apuestas, como veis en las apuestas pues está más o menos en 50-50, tampoco es que lo tengan muy claro, está un poco parecida. Como conclusión final decir que, bueno, estos modelos de inteligencia artificial pues en deportes es muy difícil aplicarlos porque hay muchísimas variables distintas en las cuales es difícil meterlas todas dentro de un dataset, así que y al final siempre es deporte, o sea, al final siempre tiene ese punto de que sea un poco aleatorio y ese es un poco lo bonito del deporte, así que no creo que nos sirva como, o sea, yo no utilizaría modelos de inteligencia artificial para predecir nada respecto a deportes. Bueno, al menos nada de victorias, o sea, de cómo va a quedar un combate o cómo va a quedar un partido de fútbol, además que, por ejemplo, en un partido de fútbol ya hay muchísimas más variables porque ya hay más jugadores, entonces ya todo se desmadra muchísimo más y es muchísimo más complejo. Así que nada, eso ha sido todo por este vídeo. Si queréis saber qué es lo que hace un ingeniero de datos en su día a día, os dejo un vídeo por aquí que podéis pinchar. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.